Hoy, en A Su Salud, conozca qué es y cómo se aplica la proloterapia, basada en la teoría de que el dolor crónico con frecuencia es causado por la relajación de los ligamentos y tendones, que son responsables de mantener una articulación estable. En el estudio de los especialistas, la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada, nos explica la aplicación de la proloterapia en las lesiones de rodilla. Hoy, en A Su Salud, entérese de un método de diagnóstico conocido como Holter, que ofrece una lectura continua de la frecuencia y el ritmo cardíaco durante un periodo de 24 horas. El Holter puede registrar en el momento en que el paciente siente dolor en el pecho o tiene síntomas de latidos irregulares, lo que se denomina arritmia. La lectura de estos datos le permiten al médico determinar la naturaleza del problema cardíaco del paciente. En el estudio de los especialistas, el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, nos explica qué enfermedades cardíacas se pueden diagnosticar con el Holter. Además, la disectomía percutánea con ozono, un procedimiento no quirúrgico para eliminar la hernia de disco que tiene como objetivo la resolución de la hernia con la mínima agresión. En el estudio de los especialistas, el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo, especialista en ozono. En México están creciendo las enfermedades de la próstata, mismas que si no son atendidas a tiempo, principalmente por factores culturales, pueden resultar fatales. Las enfermedades más comunes que afectan la próstata son la prostatitis, la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata. Hoy, en A Su Salud, el doctor Mauricio Gallo Ochoa, cirujano urólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos cuenta de un programa cuya finalidad es realizar las pruebas necesarias para diagnosticar problemas de próstata en varones mayores de 50 años, aunque no presenten ningún síntoma o molestia, incluso en el momento de orinar. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A Su Salud, amigos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les saluda Joel Flores. En vivo, por supuesto, para todos ustedes. Si usted ve este programa en cualquier otro día u horario, pues es una retransmisión. Pero, por supuesto, de todo lo que usted vea, de todas las... ahí va a haber algunas propuestas, invitaciones, diagnósticos, valoraciones, por ejemplo, pues están vigentes en cualquier horario. Usted puede llamar a los teléfonos que, por supuesto, estarán apareciendo para los respectivos diagnósticos. Bueno, bienvenidos, pues, para usted que nos sintoniza en cualquier punto de la República Mexicana a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Y también para el público que nos sigue por internet a través de www.megacanal.tv. En nuestros archivos a través de www.asusalud.tv. Aquí usted en este sitio web nos puede buscar, seguir, nos puede ver también por YouTube en los videos, programas completos. En fin, hay distinta información médica, sobre todo en prevención y tratamientos de vanguardia. Hay varios diferentes temas, quiero decir, de mucho interés para que nos visite en estas páginas. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa. Veamos en este avance, pues primeramente lo que es los beneficios de lo que es el ozono. Vamos a ver una disectomía percutánea, la combinación con ozono y PRP, plasma rico en plaquetas. Vamos con la presentación de lo que es el Centro de Ozonoterapia Médica aquí en Guadalajara. La Fundación Salud para tu Columna del Centro de Ozonoterapia Médica y A Su Salud, el programa de los especialistas, tienen 10 espacios para pacientes con hernia de disco y escasos recursos, para participar en el protocolo de tratamiento de este padecimiento. La discólisis con ozono y factores de señalización. Procedimiento para la hernia de disco sin cirugía, donde obtendrás un 70% de apoyo real en este tratamiento. Sí es posible regresar la salud a quien lo necesita. Bueno, pues Salud para tu Columna es esta fundación que preocupados ves por la salud y además que gracias a los laboratorios que están apoyando, aportando en gran parte, bueno, lo que son los costos de estos procedimientos, pues estamos invitando al público de escasos recursos y que tiene problemas de hernia de disco, pues que conozca estos protocolos de tratamiento muy interesantes, ya verá. Vamos a saludar al doctor Miguel Ángel Montoya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido y buenas tardes, doctor. Hoy vamos a ver por primera vez una disectomía percutánea, lo que es este procedimiento
procedimiento que está usted haciendo. Así es, Joel. Bueno, la disectomía percutánea es la extracción por medio de un aparato diseñado para tal fin de parte de lo que es el núcleo pulposo, que es donde se alberga la hernia de disco, dentro de los discos intervertebrales. Por medio de una aguja, la cual nos sirve también para aplicar ozono, introducimos un aparato, que es este, que se ve aquí, que se llama dicompresor. Esta es una aguja, ¿sí? Para tratarse de un acercamiento, nada más para que el público conozca de este instrumento, de este aparato. ¿Cómo se llama, dice doctor? Este es dicompresor, es un aparato que sirve para descomprimir las hernias de disco. El disco intervertebral cuando está comprimiendo la médula espinal o una de las raíces nerviosas. Es un procedimiento completamente ambulatorio, ¿verdad? No es quirúrgico, se hace en una sola sesión. Y es muy efectivo, Joel. Es un rotor, esto funciona de esta forma, Joel. Nosotros metemos esta aguja que lleva un trocar, ¿sí? Entonces esto lo metemos directamente hacia el disco. Queda en esta forma, se quita lo que es la punta y luego introducimos este aparato dentro de la aguja, ¿verdad? Una vez que estamos en esto, lo prendemos y esto empieza a ser una extracción porque en la punta lleva una especie de barreno. Sí. Al girar a varias revoluciones por minuto... ¿Qué es parte de la hernia? ¿Qué es parte de la hernia? Que es precisamente lo que se protruye, lo que se abomba o lo que se extruye dentro de los discos. Entonces es un procedimiento descompresivo sin requerir incisión, básicamente es una punción, como te digo, percutánea, ¿no? Sí, el procedimiento la verdad es muy rápido. Vamos a ver unas imágenes en el Centro de Ozonoterapia Médica, precisamente aquí estamos viendo estas imágenes. Si me le pones audio te lo voy a agradecer, Román. Aquí estamos viendo precisamente de este procedimiento. ¿Cuánto le llevó aproximadamente? Nos toma más o menos alrededor de unos 20 minutos por disco. Porque es un procedimiento que tenemos que ir paso a paso. Se introduce la aguja y lentamente la vamos avanzando en el tiempo que está girando y vamos extrayendo parte de la hernia. Ahí, como lo que estamos viendo, entonces es un procedimiento descompresivo, Joel, que se está utilizando actualmente, quizá en el lugar donde más lo están utilizando es en los Estados Unidos. Su práctica. Mira, tiene unos años de que se están diseñando diversos dispositivos. Digamos que esto tiene desde más o menos como a mediados de los 90, Joel, que se empezaron a hacer los primeros dispositivos para hacer esto. Y ahí está haciendo la combinación de ozono. Hacer esto. Inyectamos ozono dentro del disco. El ozono nos brinda, primero que nada, eso tiene un alto poder bactericida, entonces las punciones son muy seguras, Joel, y el riesgo de que tengamos, por ejemplo, alguna infección es mínimo. Además de que estamos utilizando otra técnica descompresiva que es el ozono, ¿no? El ozono hidroliza parte del material que, por ejemplo, ya barrenamos. Entonces, la disminución del tamaño de la lesión es más efectiva. Muy bien, doctor. Bueno, pues estamos viendo de este procedimiento, es la técnica de disectomía percutánea, que lo que viene a hacer pues es reforzar que la efectividad del procedimiento. Porque es una técnica descompresiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si se alcance a ver la imagen. Esta es una imagen en la cual lo que se ve en la punta del dedo, well, esa es parte de la hernia de disco, que fue extraída por el dicompresor. Ok, entonces a través de la disectomía se extrajo esa parte de hernia. Es parte, y es una pequeña parte de lo que... núcleo pulposo es. Es el núcleo pulposo, exactamente, que es el disco intervertebral que está compuesto por lo que es el anillo fibroso, las capas concéntricas y en el centro el núcleo pulposo, ¿no? Cuando se genera una hernia de disco es porque ese núcleo pulposo se desplaza de su hábitat natural y entonces se forman los abombamientos o las protrusiones que inciden directamente sobre la médula o sobre una raíz nerviosa, causando el hormigueo, los calambres, el entumecimiento, la pérdida de fuerza, el dolor, ¿verdad? La incapacidad física de estos pacientes. Entonces, esta técnica lo que nos brinda
Primero que nada, una descompresión muy segura, muy efectiva, porque estamos combinando dos técnicas, una que es por medio de una acción química, que es el ozono, y física, que es por medio del decompresor, ¿va? Además de que al final de este procedimiento estamos haciendo los factores de crecimiento o de señalización. Entonces esto nos brinda todavía un plus al protocolo que estamos haciendo. Convirtiéndolo pues en realmente muy efectivo. Hemos visto testimonios. Bueno, yo quiero preguntarle, doctor, bueno, este tratamiento conservador es la alternativa médica para hernia de disco sin cirugía. Únicamente se hace esa punción que veíamos en las imágenes. ¿Y la recuperación cómo se da en el paciente? ¿Requiere de rehabilitación, por ejemplo? Mira, estos pacientes, la recuperación es sorprendente porque a las 4 horas de haber terminado el procedimiento ellos están caminando prácticamente con ningún síntoma por el que ingresaron. El dolor desciende dramáticamente, los calambres, el entumecimiento, todo eso va disminuyendo en las primeras 24 a 72 horas. Y el paciente se reintegra a sus actividades prácticamente a los 2 días. Es muy efectivo. Muy bien, pues vamos a invitar al público. Primero, bueno, que conozca esta técnica, a que se ponga en contacto con el doctor Miguel Ángel Montoya. Él es anestesiólogo, sonoterapeuta, pero quiero decirle que tiene pues ya mucha experiencia, ¿no? Más de 300 en sus protocolos de técnicas de este tipo, doctor. ¿Cuántos llevará? Sí, pues tenemos más de 300 pacientes tratados con ozono, con discólisis, que es la misma técnica que se utiliza en la disectomía percutánea. Los médicos que trabajen con esto, pues deben de estar adiestrados, sobre todo procedimiento que requiera fluoroscopía, discografía, o sea, trabajar con los discos intervertebrales, ¿verdad? Pues bien, por eso, doctor Miguel Ángel Montoya, y estamos con estos datos, estos teléfonos, para que ustedes se pongan en contacto, platiquen con él, despejen alguna otra inquietud. 0133 3642 1645 es el teléfono para que usted se comunique. La Fundación bueno, Salud para tu Columna tiene para las personas de escasos recursos también este tratamiento, hacerlo accesible, ¿no? Así es. Bueno, estamos ofreciendo, como habíamos mencionado anteriormente en los programas, pues que hay 10 cupos mensuales para pacientes de escasos recursos que califiquen al protocolo de discólisis, ¿va? Sí, laboratorios participan desde luego en esto, sí, ¿no? Sí, claro, que gracias a tu ayuda y pues al programa, ¿verdad? Hemos tenido la confianza de algunos patrocinadores para esto. Muy bien, pues ahí está la invitación por si usted tiene hernia de disco. Únicamente en esta patología es el procedimiento, ¿no? Sí, hernia de disco. No hay otra padecimiento en la que se emplea esta misma técnica, solo hernia discal. Sí, claro, sí. Muy bien, pues ahí está la invitación para que ustedes se pongan en contacto, www.solomontoya.com.mx. Vea usted videos, testimonios o el teléfono que sigue viendo en pantalla, 3642-1645. Joel, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La invitación también es para que las personas que tienen su resonancia magnética puedan recibir una valoración también. Claro, sí, ya lo que siempre hemos contemplado, ¿no? Aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de hernia de disco, ¿sí? Y que tienen su resonancia magnética pueden acudir, ¿verdad? Muy bien, doctor. Esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí, el aceite, que lo tenemos también para los pacientes, es el aceite ozonizado que estamos produciendo en el Centro Integral de Ozonoterapia y pues que ayuda en varias patologías, ¿no? Micosis, infecciones de la piel, el acné, por ejemplo, ¿va? Entonces también disponemos de este tipo de aceite en el mismo centro. Aceite ozonizado, sí. Aceite ionizado. Entonces, para la piel, es que regenera. Infecciones, mira, esto pues actúa, es antiséptico, bactericida, ¿verdad? Entonces ayuda sobre todo, por ejemplo, en las infecciones de la piel, en las micosis, que acuérdate que el ozono es un bactericida muy potente, ¿va? Entonces tenerlo en el botiquín es muy esencial, necesario. Por ejemplo, para el pie diabético, las úlceras también. Muy bien, doctor. El doctor Miguel Ángel Montoya, pues del Centro Integral de Ozonoterapia Médica, por si usted tiene alguna inquietud. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Joel. Bueno, enseguida el doctor Enrique Andrade, del Centro de Hospital Puerta de Hierro, nos va a hablar de lo que es este procedimiento. Se llama estiramiento facial, se le conoce como ritidectomía o se le conoce como facelift también, o estiramiento facial, no es lo más común, pero veamos en qué consiste esto el doctor Andrade.
La Fundación Salud para tu Columna del Centro de Ozonoterapia Médica y A Su Salud, el programa de los especialistas, tienen 10 espacios para pacientes con hernia de disco y escasos recursos, para participar en el protocolo de tratamiento de este padecimiento. La discólisis con ozono y factores de señalización. Procedimiento para la hernia de disco sin cirugía, donde obtendrás un 70% de apoyo real en este tratamiento. Sí es posible regresar la salud a quien lo necesita. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade. Médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Con reconocimiento nacional e internacional en cirugía de nariz primaria, secundaria y cirugía estético-facial. El envejecimiento facial es inevitable en toda persona. Factores genéticos, estilo de vida, como la exposición prolongada al sol, uso y abuso de alcohol, de tabaco, el factor nutricional, hacen que ese reloj del tiempo camine más rápido o más lento de una persona a otra. Lo que sí es un hecho es que hoy en día podemos revertir ese reloj del tiempo y con una cirugía facial regresar a juventud 10, 12 años. Algunas veces nos apoyamos con el uso del láser para mejorar esa condición de la piel, con el apoyo de cremas o cosméticos grado médico y por lo tanto llevar también un buen estilo de vida. Hoy hablaremos de ritidoplastia, estiramiento facial o facelift, que se contempla generalmente al acercarse a los 50, pero esta cirugía se puede prolongar a los 70 o más, siempre y cuando se goce con un buen estado de salud y que un cardiólogo nos dé luz verde de que los riesgos de esta son mínimos. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade, Puerta de Hierro. A cierta edad, la piel sufre los cambios del tiempo y pierde tonicidad y se hace evidente la flacidez. A cierta edad, pierde grasa y la mejilla se aplana y cae un poco y marca este surco que no es nada estético. Al igual, esa línea de juventud se empieza a perder porque caen los cachetitos, al igual que la línea del cuello donde los músculos se aflojan y sobra piel. La cirugía de rejuvenecimiento o facelift implica hacer ciertas incisiones o cortaditas que bien camuflajeadas y diseñadas, con el paso del tiempo son imperceptibles. A través de estas incisiones se hace un despegamiento de la piel, algunas veces en su totalidad, algunas veces si el paciente es más joven en forma parcial. Después de esto viene un trabajo, el más importante para mí, que viene siendo el trabajo de los músculos y ligamentos que son los que hacen que la cara se vea flácida y caída. Una vez hecho ese trabajo sobre la capa muscular, se hacen los recortes de exceso de piel sin que ésta llegue a tensión. Siempre el vector de tracción es hacia arriba, porque el envejecimiento se da hacia abajo, no hacia atrás, sino así se vería un rostro estirado de más. Es una cirugía de bajo riesgo si se hacen las cosas en un hospital certificado o donde se cuenten todos los métodos de seguridad. La cirugía se hace con anestesia local y sedación y requerimos de una noche quedarse hospitalizada. ¿Se preguntarán si es dolorosa? No. Hoy en día hay buenos analgésicos y es una cirugía de tejidos, de piel. No es dolorosa. Esta cirugía lleva un tiempo de 12 días o 2 semanas como máximo, porque en la primera semana puede que haya moretitos, que haya inflamación y generalmente a nadie le gusta mostrarse con moretes o con suturas o hilos. ¿Quiénes no son buenos candidatos a esta cirugía? La gente que está sobrepasada de peso y sí serían candidatos si bajan unos 6-8 kilos de peso. Los pacientes diabéticos, los pacientes fumadores, hay que tratar de que estén en un control
y la técnica se modifica un poco, se hace de un plano más profundo, pero siguen siendo candidatos. Los invito a que visiten nuestra página www.lasercirugía.com, que se pongan en contacto con nosotros. La cirugía de embellecimiento es muy bonita porque hoy en día los resultados los hacemos muy naturales. Clínica de Cirugía Estético Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Luis Virgen. Él es cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute en el Hospital Ángeles del Carmen y en el Instituto Cardiovascular Arboledas. Está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Joel, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Vamos a platicar de lo que es el Holter, que es otro diagnóstico para detectar también enfermedades del corazón. Así es, Joel, amigo de su salud. Fíjate, Joel, que después de que hablamos del monitoreo de la presión arterial, nos dio mucho gusto que varios pacientes llamaron, se pusieron en contacto con nosotros y pudimos tener algunos diagnósticos precisos de las enfermedades. Y vamos a hablar de otro método que a nosotros en cardiología nos ayuda mucho, y muchas personas nos preguntan, oye, ¿qué tengo que hacer o cómo puedo hacer? Todo paciente que va inicialmente con un cardiólogo, Joel, nosotros comenzamos haciendo un electrocardiograma. Y un electrocardiograma ve la actividad eléctrica del corazón. Yo les digo a los pacientes que el corazón es como una casa, tiene la estructura del corazón, que son las válvulas, las paredes del corazón, y tiene la parte eléctrica. Esa parte eléctrica del corazón nos permite para contraerse el corazón y para que en cada latido sea expulsada la sangre que llega. Obviamente que cuando existe un trastorno del ritmo o un trastorno en la electricidad del corazón, esto nos puede generar problemas muy serios. Lo primero que hacemos cuando un paciente llega es hacer un electrocardiograma. Prácticamente toda consulta de cardiología debería de llevar un electrocardiograma. Y este electrocardiograma, Joel, como podemos observar aquí, Sí, doctor. nosotros vemos que un paciente está totalmente en reposo y comenzamos a colocar unos electrodos. Estos electrodos van en el pecho. Y estos electrodos nos permiten monitorizar al paciente y hacer un diagnóstico en reposo de cómo está la actividad eléctrica del corazón. Algunas veces nosotros tenemos problemas con esto porque si bien nos ayuda a detectar enfermedades cardiovasculares y alteraciones metabólicas, en ese momento no estamos sometiendo al paciente a un esfuerzo. La otra cosa, Joel, es que el paciente muchas veces llega y dice, oye, tuve palpitaciones o tuve una arritmia, pero la tuvo media hora antes, 5 minutos antes, 2 días antes de cuando nosotros podemos establecer o cuando nosotros tenemos el electrocardiograma. Entonces muchas veces yo les digo a los pacientes que el electrocardiograma en reposo es una foto. Por ejemplo, doctor, aquí, ¿dónde registra la anomalía en este electro? Fíjate, Joel, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar los latidos del corazón y la frecuencia en este paciente, esto es un electrocardiograma totalmente normal, tiene una frecuencia aproximadamente de 62 latidos por minuto. Esto es totalmente normal, o sea, una frecuencia de 62, principalmente en pacientes que hacen ejercicio como tú, pues es una frecuencia totalmente normal. Sin embargo, cuando llega un paciente y en el electrocardiograma vemos que esa frecuencia es mucho más rápido, nosotros podemos detectar taquicardias o nosotros podemos ver si en ese momento el paciente está teniendo un trastorno del ritmo. Sin embargo, esta es una foto del corazón, o sea, el electrocardiograma solamente lo toma en ese minuto, en ese segundo cuando estamos haciendo. O sea, son un par de latidos del corazón los que se producen en ese momento. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es sugerirle al paciente hacer una monitorización electrocardiográfica durante 24 horas. Entonces, este aparatito que ves aquí, que a veces es un poquito más grande, un poco más pequeño, pero prácticamente todos son iguales, nos permite a través casi igual del electrocardiograma hacer que el paciente se quede durante 24 horas con él. Entonces ya no tenemos 1, 2, 3, 5 latidos, sino tenemos todo el registro electrocardiográfico de un paciente durante 24 horas. ¿Suficientes para detectar o diagnosticar alguna alteración? La mayoría de las veces sí, principalmente del riesgo que tiene el paciente, de si tiene algún problema isquémico en el corazón. O sea, nos ayuda no solamente a detectar arritmias, sino también a detectar isquemias, si existiera algún problema en las arterias. Si el paciente camina, pues puede simular
revelar inclusive una prueba de esfuerzo, dependiendo del esfuerzo que el paciente realice. Entonces, ¿una arritmia qué es? ¿La dificultad de respirar y se registra como una obstrucción o cómo se registra? Una arritmia es una anormalidad en el latido eléctrico del corazón. Entonces, ¿es más lento, es más corto? ¿Es más lento o es más rápido o es más fuerte? Sí, nuestra conducción eléctrica del corazón está generada en un lugar muy específico y ese impulso eléctrico hace que nosotros tengamos los latidos de manera bien sincronizada, como si fueran más o menos los pasitos de los soldados, bien sincrónica. Cuando estos latidos son anormales, son asincrónicos, entonces se originan las arritmias. Pueden ser, como tú lo dices, más lentas, sí, pueden ser arritmias lentas o bloqueos, o más rápidas, o pueden ser arritmias más rápidas. ¿Se acompañan con dolor? Algunas veces cuando son arritmias muy rápidas y son inestables se pueden acompañar del dolor. Fíjate, Joel, que una de las ventajas de este método de 24 horas es que prácticamente no existe ningún riesgo, o sea, fuera de que el paciente algunas veces se tiene que depilar, no existe ningún riesgo para esto. Y que no se le vaya a ocurrir meterse a la regadera, por supuesto, ¿no? Claro, o sea, lo único que no puede hacer el paciente en esas 24 horas, pues es bañarse. Y la otra cosa, pues es que no causa ningún dolor. Entonces, es un examen que lo utilizamos mucho hoy en día, que nos permite detectar arritmias, que nos permite tratar trastornos electrocardiográficos. Muchas veces el paciente lo experimenta como una palpitación, es lo que el paciente dice que tiene. Muchas veces lo manifiesta como un desmayo, como una frecuencia cardíaca que es rápida o que es lenta, y esto nos ayuda a diferenciar no solamente con un electrocardiograma, que te digo es una foto del corazón, sino con el monitoreo completo durante 24 o 48 horas. Lo que nosotros entregamos es un informe más o menos como este, Joel, que nos permite saber la frecuencia cardíaca, la cantidad de arritmias que tuvo, en dónde está la arritmia, cuántos latidos. Fíjate, por ejemplo, este paciente se analizó 2 horas solamente para traer una muestra y fueron 7,600 latidos. O sea, que más o menos tenemos un promedio de alrededor de 80,000 latidos en 24 horas, entre 80 y 100,000 latidos, y esto es lo que queremos registrar, cómo se comportan estos latidos a lo largo de 24 horas. El protocolo entonces es, doctor, prueba de esfuerzo, el Holter, que es lo que está usted hablando, el mapa, que es para detectar si hay hipertensión, ¿qué otros? Y el electrocardiograma que platicamos ahora, son nuestros principales herramientas de manera diagnóstica, ¿no? Entonces, esto, con el Holter, usted pretende encontrar una arritmia, palpitaciones, o una isquemia, o explicar por qué el paciente tiene desmayos. Sí, de hecho, ahora recientemente tenemos una enfermedad que cada vez se conoce mejor, que es la fibrilación auricular, que pasa mucho en los pacientes de mucha edad, y esto puede ocasionar inclusive coágulos que se vayan al cerebro. Todos los pacientes que tienen coágulos que se van al cerebro hoy tenemos que realizarles un Holter para ver si no es una causa, la llamamos nosotros cardioembólica, o sea que el coágulo, que el trombo se originó en el corazón y de ahí migró hacia el cerebro. En caso de arritmia, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento, doctor? Dependiendo de la causa de la arritmia, si es una bradicardia, si es un bloqueo, algunas veces marcapasos, si es una taquicardia, existen muchos tipos de tratamientos, medicamentos, dependiendo de la etiología y de la causa, existe la manera inclusive de quedar curados con algunos métodos como la ablación. ¿El Holter se indica en qué tipo de pacientes? ¿En un infartado ya, un paciente en control? Sí, fíjate, si queremos estratificar un paciente infartado sería un buen candidato. Pero yo diría que hoy en día las principales causas por las que el paciente lo hace es porque tenga palpitaciones o embolias, como yo te lo decía, aquel paciente que tuvo desmayos o que se piense que tiene trastornos eléctricos del corazón relacionados con alguna cardiopatía, como por ejemplo lo que tú comentabas del infarto al miocardio. Muy bien, doctor, pues invitar al público, ¿no? Para que, mire, aquí ahí está, esto que le quiero informar al público, me parece que es muy interesante porque la Fundación Latinoamericana del Corazón aportará junto con Cardiovascular Research Institute el 50% de los costos que genere, por ejemplo, el Holter, el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y la prueba de esfuerzo. Esto es para detectar o para ver la calidad de su corazón. Y el costo que estamos viendo aquí es de 1,800 pesos. De 1,800 pesos, fíjense, pongan mucha atención en esto porque hay algunos lugares, va a costar 900 pesos. De 1,800, 900 pesos se hace el 50%, que Cardiovascular Research Institute y la Fundación Latinoamericana del Corazón pues aportan ese 50% durante el mes de abril y mayo. Los teléfonos a los cuales se puede usted comunicar en este momento y hacer su cita es en el 3813-3025 o el 3813-1040. Proporciona otro teléfono, el 01800 del programa, también enseguida lo vamos a ver en pantalla. Hay un 01800 para cualquier punto de la República Mexicana que se quieran comunicar, pues pueden hacerlo también al 01800
de A Su Salud. Aquí va a aparecer 01800-681-8146. Para cualquier punto de la República pueden registrarse para este estudio, que es un estudio completo del corazón, ¿no, doctor? Sí, Joel, vamos a comenzar ahora realizando estos exámenes y comenzando a hacer diagnóstico de los pacientes. Esto es muy, muy interesante porque ¿cuántos pacientes nos habremos salvado, doctor? Sí, Joel, ¿y cuántos pacientes pudimos salvar? Porque hacer prevención primaria, como tú dices, siempre sería lo ideal y que el paciente llegue antes de tener cualquier evento, ¿no? Bueno, yo ahora hago prevención secundaria. Y esto es lo que, pues, invitar al público a que hagamos prevención primaria. ¿Qué es, doctor? Ejercicio, una buena dieta, estar bajo control o chequeo, saber que no es hipertensa la persona. ¿Qué otra cosa, doctor? Con esto, pues, uno aporta un gran porcentaje en salud, ¿no? Sí, Joel. Bueno, los factores de riesgo, siempre entre menos podamos tener estos factores de riesgo. El tabaquismo hoy en día, hemos cansado de hablar de esto, Joel, porque cada vez más los jóvenes están fumando, cada vez tenemos más problemas de obesidad, cada vez tenemos más problemas de alimentación, de ejercicio, etcétera. Entonces, todos estos factores de riesgo contribuyen a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades como la diabetes, enfermedades metabólicas. Y bueno, a final de cuentas lo que queremos es hacer prevención, mejorar no solamente los años que vamos a vivir, sino tener una buena calidad de vida de los años que Dios nos dé, porque muchas veces pensamos que queremos llegar a los 80, pero lo ideal es de que lleguemos con una buena calidad de vida y pues hay que comenzar a tener una buena calidad de vida desde que tenemos 30, 40, 50 años de edad y no esperar a los 80 para comenzar a tratarnos. Llegar a los 80 pero con calidad de vida, pues, y los chavos, los jóvenes que hoy fuman, yo fui fumador y dejé por supuesto el cigarro, pero cuando nos cae el 20 y ojalá y estos jóvenes, para los que fuman especialmente, deberíamos de saber todos, doctor, las enfermedades cardiovasculares empiezan a gestar desde la infancia. Así es, Joel. Desde los primeros años de la edad las arterias comienzan a tener pequeñas estrías grasas y estas van aumentando y obviamente el cigarro es una de las principales causas, si no decir la principal, de estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues ahí está la invitación para que hagan salud preventiva en su corazón, para que esta prevención ayuda tanto en cualquiera de los impactos del infarto, vamos, que pueda presentarse, ¿no? Al pulmón, al cerebro, al corazón, al riñón. Al riñón. Sí, todo. Cuando nosotros hacemos prevención, estamos prácticamente mejorando toda la calidad dentro de nuestros órganos. En la parte, las arterias las tenemos en todos lados y el principal problema que muchas veces tenemos son de origen vascular o cardiovascular. Y bueno, en el momento que comenzamos a hacer prevención, mejoramos todos los órganos. Muy bien, doctor, pues ahí está la invitación de la Fundación Latinoamericana del Corazón y Severic para hacer prevención en nuestro corazón. 0133-3813-1040 o el 01800 que antes usted vio. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan. Luis Virgen, director de Cardiovascular Research Institute. Severic Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Fíjate, yo le quiero dar un 01800, le voy a dar anótelo por favor. Si usted tiene alopecia o calvicie, sufre usted de este problemita, bueno, pues le voy a dar este teléfono, es un 01800 porque el diagnóstico va a ser sin costo aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hay 4 direcciones, si usted nos ve en el norte, en el sur o en el centro de la República, pues vea qué ciudad le acomoda mejor. Pero mire, el 01800-718-9464 es, aquí está, es el 01800 de Novapel. ¿Por qué? Porque dice Novapel que sí es posible regresar a esos buenos tiempos, pues cuando usted tenía una buena cabellera. ¿Recuerda usted? Sí es posible pues regresar la cabellera, dice Novapel, con algunas técnicas, las únicas técnicas científicamente probadas para lo que es la recuperación de su cabello, el microimplante o microtransplante, mejor dicho, de lo que es el cabello. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. En Novapel volverás a ser el rey con las innovadoras técnicas de trasplante de cabello, FUE, Follicular Unit Extraction, y FUS, Follicular Unit Strip Surgery, para la solución definitiva a la calvicie, donde se combinan microunidades foliculares de 1 a 2 cabellos por injerto, logrando 100% de eficacia. Novapel, en Puerto Vallarta, Ciudad del Carmen, Campeche, Ciudad Juárez, Chihuahua y en Zapopan, Jalisco. Novapel, solución científica y definitiva a la calvicie.
Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a platicar de las enfermedades del varón, las enfermedades de la próstata. Está con nosotros el urólogo, el doctor Mauricio Gallo Ochoa, del Centro del Riñón Guadalajara. La urología, pues muy cercana a lo que es también las enfermedades del riñón. Sería el primer contacto, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Joel. Gracias por acompañarnos, doctor Gallo. Bueno, primeramente, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de la próstata? Fíjate que las enfermedades prostáticas se presentan, lógicamente, en masculinos a partir de la adolescencia más frecuentemente, ¿no? Las tres enfermedades más frecuentemente encontradas son la hiperplasia benigna prostática, la prostatitis y el cáncer prostático. Básicamente son las enfermedades que más frecuentemente las que más se detectan, ¿no? Pero la prostatitis, entonces, es que la inflamación que se da, sí. ¿Y en quién se presenta más? Mira, bueno, hablando un poquito en generalidades, la próstata es un órgano que tiene una función importante dentro de la reproducción masculina y tiene la capacidad de producir un líquido para ayudar a la capacitación de los espermatozoides para que puedan fecundar. Ahora, la próstata es un órgano pequeño que se encuentra exactamente en la unión entre la vejiga, que es la bolsa que acumula la orina, y el conducto que drena la orina, que se llama uretra. Exactamente ahí se encuentra, como pueden verlo en la imagen. Cuando hay algún padecimiento de la próstata, ya sea un padecimiento como la hiperplasia, prostatitis, etcétera, el conducto disminuye su calibre y lógicamente tendrá algunas repercusiones sobre el flujo urinario. La próstata mide aproximadamente 20 centímetros cúbicos, que es más o menos el tamaño de una nuez, tiene esa forma aproximadamente. Y bueno, de las tres enfermedades probablemente depende mucho del grupo de edad, cómo se presentan. La prostatitis se presenta más en gente joven, en pacientes menores de 50 años y probablemente sea una de las causas más frecuentes de consulta en general en los urólogos. Y es un padecimiento básicamente inflamatorio. Es un padecimiento inflamatorio que puede ser infeccioso o no infeccioso, eso lo determina normalmente el urólogo. Y el diagnóstico básicamente se hace con la clínica. La mayoría de las veces el tratamiento es médico y pues, tiene un buen pronóstico en general, ¿no? Pero se presenta más bien en personas jóvenes. Entonces, la próstata meramente es una función sexual. Sí. La prostatitis es también a consecuencia, bueno, pues puede ser infeccioso, pero tiene relación también con la actividad. Claro, sexual. la actividad sexual tiene mucho que ver, ¿no? Normalmente, tanto el aumento de la frecuencia sexual como la disminución de la frecuencia sexual, dependiendo de qué tan estable sea una persona en cuanto a su función sexual, tiende a ser uno de los factores que intervienen para la prostatitis. Hay otros factores muy generales, tiene mucho que ver el tipo de personalidad de la persona, etcétera. Son muchos, es multifactorial. Pero sí definitivamente se presenta en gente jóvenes y es mucho más frecuente de lo que uno imagina, ¿no? Doctor, entonces las enfermedades de la próstata empiezan, exceptuando desde luego lo que es la prostatitis, que es muy frecuente en los jóvenes, pero ¿a partir de qué edad es más común detectarlas? Fíjate que, bueno, hablando un poquito más de hiperplasia, la hiperplasia, se han hecho muchos estudios, sobre todo estudios en autopsias de pacientes en general, y se ha visto que los pacientes entre 40 y 50 años ya tienen cambios en su próstata relacionados a hiperplasia. Aproximadamente un 20% de este grupo de edad ya tienen cambios definitivamente sobre su próstata. Entonces es una enfermedad que puede comenzar desde muy temprana edad. Los pacientes entre 50 y 60 años, el 50% pueden tener trastornos ya de hiperplasia dentro de su próstata y aproximadamente a los 80 años el 90% tienen cambios. Ahora, no todos los pacientes llegan a tener enfermedad clínica, ¿verdad? Por eso digo que estos estudios se hicieron en autopsias, pero sí definitivamente tienden a causar trastornos en la mayoría, a partir de los 40 años podemos hablar, ¿no? A partir de los 40 años. Mire, fíjese usted que, digo, desafortunadamente aquí la gran preocupación, no nos dejará mentir el doctor Mauricio Gallo, bueno, es el silencio, lo callado, la sintomatología, que presentan estas enfermedades. Esto es lo más preocupante y sobre todo en cáncer, que es lo más temible, ¿no, doctor? Así es, digo, de las dos patologías que hablábamos, hiperplasia y prostatitis, pues lógicamente tiene una repercusión en cuanto a la sintomatología, la actividad sexual, la función en general, pero la repercusión más importante es la del cáncer prostático, ¿no? Porque normalmente con su comportamiento maligno pues tiende a ser muy agresivo y definitivamente
aquí tenemos que hacer intervención para tratar de hacer prevención primaria y tratar de localizarlo, de encontrarlo a tiempo, ¿no? Doctor, ahora cuando se trata de cáncer y si se llega oportunamente, ¿estos cánceres son tratados, son curables o son paliables o cómo se maneja? Esa es la estrategia que uno busca, ¿no? Y de ahí nace la inquietud del Centro del Riñón para tratar de buscar otro tipo de patologías. Estamos muy comunicados el Centro del Riñón y yo, porque los urólogos también tratamos lo que son patologías como litiasis renal o trasplante renal, e intervenimos dentro del grupo de trasplantes, etcétera. Pero definitivamente impacta mucho en la vida en general el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el mundo en general y es la segunda causa de muerte en países desarrollados. Por lo tanto, hay muchísima investigación y la verdad es que lo que uno busca y lo que uno no ve en países como el nuestro es que encontramos casos. Tenemos que encontrar los casos en etapas iniciales. Normalmente nosotros los urólogos podemos definir el tratamiento del cáncer de próstata cuando se encuentra localizado o cuando se encuentra avanzado. Lamentablemente en nuestro país encontramos la mayor parte de los tumores en etapas avanzadas, donde el tratamiento básicamente es para control, pero no va a haber una curación total. Cuando encontramos la enfermedad en una etapa inicial, cuando le decimos un tumor localizado, hay un porcentaje muy, muy importante de que con una intervención terapéutica podamos curar este cáncer. Y existen muchísimas alternativas. O sea, se puede hablar de curación, vamos llegando oportunamente. Claro, pues. Definitivamente. De ahí la importancia de hacer pues prevención, ¿no, doctor? Exacto. ¿A partir de qué edad es lo indicado, vamos, en el varón? Bueno, según los estándares generales, tanto europeos como americanos, hablan de que los pacientes que no tienen ningún antecedente directo de cáncer de próstata en su familia, normalmente a partir de los 45 años. Pacientes que tienen un antecedente directo como en su línea directa como padre o hermanos con cáncer de próstata, a partir de los 40 años se tiene que hacer la detección de un examen de sangre sencillo, se llama antígeno prostático, que es un examen muy extendido. Actualmente la mayor parte de los pacientes saben lo que es el antígeno prostático. Esta es una prueba específica de la próstata, pero no es específica de cáncer. Eso es lo más importante, o sea, tiene uno que saber interpretar este estudio. No es nada más el estudio y eso quiere decir que hay cáncer, ¿no? Simplemente hay que interpretarlo, ¿no? Sí, muchas veces se entiende, ¿no? Se entendiera como si el antígeno prostático específico pudiera detectar el cáncer y a veces hay incluso falsos positivos, ¿no? Exactamente. Digo, precisamente por eso es importante estar con un médico calificado, tienen que ir con un médico certificado específicamente, un urólogo certificado, para que él sepa interpretar ¿qué tiene que hacer con ese antígeno prostático? A veces pareciera que la enfermedad es el antígeno prostático y realmente no. Este es un marcador tumoral específico de la próstata, pero no específico de cáncer. Y esto es muy importante decirlo, doctor, pero hay pacientes, vamos, que hacen un estudio de su próstata, un antígeno prostático y se olvidan. Así es. Para siempre volverse a realizar. Y esto no es más que un estudio, nada más, un diagnóstico. Exactamente. Digo, yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes. Digo, lamentablemente tenemos que hacer estudios de evaluación, no sabemos en qué momento podemos tener una activación de un tumor. El cáncer es así, el cáncer de repente puede surgir, no es que la enfermedad se presente así, pero definitivamente tenemos que hacer intervenciones cada cierto tiempo, tenemos que estar checando cada cierto tiempo el antígeno prostático para saber si en algún momento hay un problema de este tipo. Y hay que diagnosticarla pues con criterio, con conocimiento, porque como bien lo menciona usted, doctor, digo, si existe el antecedente es cuando más hay que vigilarlo, ¿no? Así es. Y bueno, pues seguramente todos estos estudios, le quiero informar al público que Centro del Riñón tienen ustedes un paquete de estudio de valoración, vamos, específico, muy interesante para valorar la próstata. Así es. Aquí lo vemos en pantalla, ¿no? Que es este chequeo, consulta por especialista, se incluye el antígeno prostático específico, el eco renal, que es renal, vesical y prostático. Y bueno, el costo que me parece pues muy atractivo, muy interesante, por supuesto, para valorar su riñón. Todo esto incluye. Sí, así es. La consulta por el médico urólogo, el antígeno prostático y el ultrasonido, que definitivamente es un estudio que se debe hacer en la mayoría de los casos. No específicamente buscando cáncer, pero sí buscando enfermedades renales y otro tipo de trastornos, ¿no? 01800-841-5727, el 0800 del Centro del Riñón Guadalajara, para que ustedes hagan una cita. Se incluyen todos estos estudios, la consulta, el antígeno prostático específico, el eco renal, vesical y prostático. Se hacen algunos otros estudios cuando hay indicación, por ejemplo, el miccional.
Sí, la flujometría que anteriormente tenía mucha importancia, actualmente no es una prueba de tamizaje, o sea, no es una prueba que se le haga a todos los pacientes. Normalmente cuando hay un trastorno y después de hacer este tipo de estudios, cuando hacemos una evaluación general como es esta y encontramos algún trastorno, lógicamente se tendrán que hacer otro tipo de estudios, otro tipo de evaluación. O incluso hasta el examen rectal, que en algunos casos sí se indica. Así es, la exploración física es muy importante, no siempre se hace el tacto rectal. Es importante definirlo, ¿no? No en todos los pacientes que llegan a la consulta se tiene que hacer tacto rectal. El antígeno prostático nos da un patrón. Es tan importante como el antígeno prostático, definitivamente, pero se tiene que valorar específicamente si el paciente es un paciente candidato para hacer este estudio. Algunos pacientes llegan a estos estudios, por ejemplo, tratando de encontrar alguna alteración en la próstata, que desde luego es muy bueno que usted haga una revisión porque a tiempo se puede detectar un cáncer y ser curado en lugar de que avance y llegar tardíamente, pero muchas veces está sana la próstata, pero se encuentran algunas piedras, algunos cálculos, ¿verdad? Así es, digo, precisamente esa es la función del Centro del Riñón, ¿no? El Centro del Riñón de Guadalajara buscamos dar un tratamiento integral de todas las patologías, tanto del riñón como de las vías urinarias y de los genitales en general. Ese es uno de los papeles más importantes del Centro del Riñón. Doctor, pues invitamos ya al público, aquí están los teléfonos para hacer prevención en nuestra próstata, prevenir un cáncer de próstata. Si usted está joven, pues una prostatitis. ¿Cuál es la sintomatología de la prostatitis, doctor? ¿Qué siente el paciente joven? Ese es el problema, por ejemplo, perdón que toque otro tema, pero hay una frase que a mí me gusta: el cáncer de próstata no se encuentra si no lo buscamos, porque el cáncer de próstata no produce ninguna sintomatología, a menos que esté en etapas muy avanzadas. En cambio, la prostatitis y la hiperplasia prostática tienen síntomas semejantes. Normalmente los podemos dividir en dos grandes grupos. El primero es síntomas obstructivos, que normalmente se caracterizan por dificultad para comenzar a orinar, disminución del chorro de la orina y de la fuerza de la orina, normalmente intermitencia en la orina, goteo posmiccional. Hay algo que le llamamos tenesmo vesical, que es terminar de orinar y tener la sensación de querer regresar a orinar. Y los otros síntomas que les llamamos irritativos, que más bien están relacionados a ardor al orinar, aumento en la frecuencia para orinar, despertarse varias noches para orinar, y sobre todo uno de los más incapacitantes, que es la incontinencia urinaria, que es un padecimiento también relacionado a los síntomas irritativos. La hiperplasia prostática tiende más a presentar este tipo de síntomas. La prostatitis es mucho más benigna en el aspecto de sintomatología, ¿no? Sí, que ya lo platicaremos en algún otro espacio, doctor. Claro que sí. Mauricio Gallo, para seguirle dando, por supuesto, información a nuestro público y hagan prevención urológica. Muchísimas gracias, Joel. Doctor Mauricio Gallo Ochoa, urólogo del Centro del Riñón Guadalajara, invitados pues para hacer esta prevención de todo este paquete a este costo verdaderamente razonable. Teléfonos del Centro del Riñón, 3823-1001 o 3823-1002, o este 01800-841-5727 o la www.centrodelriñonguadalajara.com. Gracias, doctor. Muchas gracias, Joel. La tapa del Centro del Riñón Guadalajara. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal, evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, quiero decirles que OK Hosting, si usted no tiene su página web, su sitio web, pues es muy importante que usted tenga su propia página web. Usted es profesionista, usted es médico, usted es, cualquier profesión que usted tenga, es importante tener su dominio, su página web, sobre todo una empresa seria y que le pueda dar soporte técnico, los servicios en línea, en red, el OK Hosting. En OK Hosting tienen el sitio web indicado para ti, 01800-8010-932. OK Hosting, por supuesto, pues viste la revista o la página de www.asusalud.tv, OK Hosting, con el 01800-8010-932. Enseguida la doctora Gabriela de la Mora, ella nos va a platicar de fíjese que nos iba a hablar originalmente de lo que es lesión en rodilla, y tenemos preparado algo muy interesante para todos ustedes. Pero le quiero decir a usted que la doctora Gabriela nos va a hablar en esta cápsula, en la siguiente cápsula, en general de lo que es la proloterapia médica, pero dirigida a lo que son lesiones de cuello. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta, y hoy quiero hablarles de lo que es la proloterapia, recordarles
que es para regenerar ligamentos y tendones por proliferación celular. ¿Qué quiere decir esto? Los ligamentos y los tendones son el soporte de nuestro esqueleto. Entonces, cuando se nos lesionan, es como cuando un resorte de la ropa ya no sirve, que queda flojo, sin estabilidad, sin fuerza, sin elasticidad. Y lo que hace la proloterapia es precisamente regresarle esas características por medio de inyecciones que nos van a ayudar a que se autorregenere el cuerpo. Hoy vamos a hablar de las lesiones en el cuello, un padecimiento muy común y del cual hemos hablado muy poco. En el cuello o en las vértebras cervicales tenemos que una de las lesiones más comunes es el latigazo. El latigazo quiere decir cuando nos dan un golpe por detrás del carro y que no traemos el cojincito del asiento, hacemos este movimiento y ahí viene un cuello. El esguince quiere decir que los ligamentos que soportan al cuello pierden su elasticidad y su fuerza. Entonces, en el cuello también la proloterapia es muy efectiva. Quiero enseñarles en dónde se inyecta. Cuando ustedes tienen un problema de lesión, tenemos 7 vértebras cervicales. La primera es el atlas, la segunda es el axis. El atlas nunca lo vamos a encontrar porque está dentro del foramen maximum, que es un agujero que tenemos por aquí, en esta parte, que va directamente al cerebro. Entonces esta parte nunca se toca, ¿sí? Empezamos desde la segunda vértebra, la tercera hacia abajo, y también en donde están las facetas o caretas, también se inyecta. ¿Para qué? Pues para darle la estabilidad que debe de tener el cuello en la parte de sus cervicales. Si le damos la vuelta, podemos encontrar que las primeras costillas y las clavículas, así como el esternón. Aquí en la parte posterior de las clavículas se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Entonces también podemos inyectar aquí para fortalecer todo esto y que deje de estar suelto, flojo el cuello. También tenemos la tortícolis, o si hubo algún problema de algún accidente más fuerte en cuello o dolores de cabeza, cefaleas que no se puedan quitar, incluso migrañas. Con este tratamiento podemos ayudar al paciente a que se quiten todos ese tipo de dolores. Yo los invito a que prueben la proloterapia, tanto en lesiones de cuello como en cualquiera de las lesiones que se pueden generar en las 187 articulaciones que tenemos en todo nuestro cuerpo, ya sea hombros, codos, muñecas, espalda dorsal, lumbar, cadera, rodillas, tobillos, etcétera.